empezamos con los conceptos básicos, ¿vale? Los conceptos básicos del goldmaking es algo muy importante que tenéis que entender, que tenéis que interiorizar para poder hacer goldmaking bien, porque si no luego acabéis pareciendo más bien imbéciles. Esta vez no me he currado un overlay toda la polla, la verdad es que me daba un poco de pereza. Pero bueno, primero de todo, ¿qué es el goldmaking, chicos? El goldmaking lo podemos considerar un pseudo modo de juego. No es un modo de juego como tal, porque no es un modo de juego oficial, pero sí que lo podemos llamar pseudo modo de juego, porque dentro de los pseudo modos de juego que crea la propia comunidad, el goldmaking es de las más grandes que hay. Es más, si vamos a Overflow, que es un Discord que yo, entre otros, fundamos en 2019... podemos ver que hay, vamos a echarle un vistacito, pero podemos ver que hay aproximadamente unos 30.000 miembros, 33.000 miembros casi. Y es una comunidad muy activa, donde tenéis ventas, tenéis compras y tenéis de todo, todos los días, todo el día, y tenéis un montón de cositas. Es una especie de pseudo modo de juego, como digo, que algunos lo llamamos así por hacer la gracia, PVTP, Player vs Trading Post. Y la verdad es que es muy interesante, es muy entretenido y es mucho más deep que la mayoría de juegos que prácticamente se basan en hago farmeos y como mucho crafteo dos cosas. Aquí no, aquí es hiper deep y tiene muchísimas más cosas. Básicamente, el punto principal que tenéis que entender para hacer goldmaking... ¿Puedes bajarle un poco la música? Más, pero sí está bien, ¿no? Bueno, la bajo un poco más. Los de YouTube no tendréis música de fondo, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el punto más principal que tenéis que entender a la hora de hacer goldmaking en Guild Wars 2? Es la siguiente. Cuanto más ricos sean los otros jugadores, más rico vas a ser tú. ¿Esto qué significa? Que si tú eres una persona que ayuda a que los demás se enriquezcan y el resto de jugadores pasan a tener 5.000 euros en cartera, cuando tú pongas una legendaria a vender en el bazar, todo jugador va a poder comprarte la legendaria. Por lo tanto, tienes más posibilidades de que se te venda. Ahora, si eres de esos que se lo callan todo y nunca lo posteas, por eso cuando yo creé el clan, que actualmente es el clan más rico de toda Europa, cuando creé este clan, nuestro propósito era sacar toda esta información a la luz, porque antes nadie decía nada. Y lo conseguimos. Y el plan es ese. Cuanto más oro tenéis vosotros, mejor, porque antes me compraréis las cosas. Si vosotros no tuvieseis ni un puto oro, por mucho que yo me ponga ahora como un imbécil a postearos todo lo que yo quiera para vender, nadie va a poder comprarlo porque nadie va a tener un duro. Así que eso es lo más principal y lo más importante. Ahora vamos a hablar de algunas cosas que son muy importantes a la hora de tener en cuenta. Buenas, Adrián. ¿Qué es el oro líquido y qué es el crudo? El oro líquido y el crudo... Sí que es cierto que IRL no es lo mismo decir dinero líquido que en el juego, pero el oro líquido y crudo se diferencian en lo siguiente. El oro crudo básicamente es el oro que tenemos en la cartera, ¿vale? Este dinero de aquí. Eso es lo que consideramos crudo o raw en inglés. Y luego tenemos el líquido, que es el líquido, todo lo que podemos liquidar. Es decir, estas llaves de aquí, de normal son solo unas llaves, pero si yo las pongo a vender, ahora mismo su valor son casi 2.500 oros en oro líquido, ¿vale? La diferencia entre oro líquido y crudo es que yo el crudo me lo puedo gastar, por ejemplo, tengo 200 oros en crudo aquí, y me lo puedo gastar en cualquier momento para comprar lo que sea, mientras que el líquido lo tengo que liquidar. ¿Cuál es mejor? Depende de nuestro proceso, ¿vale? Si nuestro proceso... ¿De qué coño tengo 178 piedras rúnicas en Mursat? Bueno, da igual, ya esto lo hablaremos después. Si nuestro proceso dentro del goldmaking es, por ejemplo, flip, necesitaremos tener el máximo oro crudo posible, porque el flip opera al 100% en crudo. Mientras que si nuestro proceso es legendary making, crafting, todos estos son métodos que hablaremos más adelante, necesitamos operar mayoritariamente el líquido con un mínimo de crudo. ¿Por qué? Porque si tenemos el líquido, iremos más rápido. ¿A qué me refiero con esto? Si yo necesito hacerme una legendaria, ¿qué voy a hacer más rápido? ¿Teniendo 1.800 oros para... bueno, 1.300 oros para craftearla? ¿O teniendo 500 oros y el resto en los materiales que voy a necesitar? Como T6, ectoplasmas, monedas místicas, para poder craftearla. Obviamente me ahorro el tener que comprarlo. Por lo tanto, si yo cuando hago un trade lo convierto en líquido... Es decir, yo por ejemplo te vendo una legendaria y la vendo por T6 y Ectos, voy a tener así los T6 y Ectos para cuando yo tenga que hacer un trade, poder intercambiarlo mucho más rápido. Por lo tanto, ¿qué es mejor? Depende de tu situación. Sí que es cierto que nos puede merecer la pena, si no sabemos a qué nos estamos dedicando, centrarnos en el líquido. ¿Por qué? Porque si yo me centro en un líquido óptimo, como por ejemplo estas llaves,
yo sé que como mucho, lo único que puede pasar es que suban de precio. ¿Por qué? Porque se van a usar en las legendarias que van a salir ahora en la nueva expansión. O, por ejemplo, lo tengo en ectoplasmas. Si yo lo tengo en ectoplasmas en una época normal en la cual no esté cayendo, lo que sé es que lo mínimo que va a pasar es que va a subir de precio. Por lo tanto, voy a tener lo mismo o incluso más. Por eso hay que saber un poquito hacia dónde moverse. Siguiente que tenemos que... Bueno, también existe... Punto importante, existe el líquido útil y el líquido inútil. ¿Qué es el líquido útil y el líquido inútil? Por ejemplo, esto es líquido útil, porque yo sé que tiene salida. Esto es líquido útil, porque yo lo puedo utilizar para craftear. Esto, por ejemplo, es líquido útil, porque yo lo puedo vender. Pero, ¿qué ejemplos puedo poner? Esto que ves aquí, las cebollas, es líquido inútil. Yo no voy a hacer nada con unas cebollas. ¿Qué coño hago con unas cebollas? Nada. Por lo tanto, esto es líquido inútil. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque la gente que entra en mi Patreon muchas veces me viene y me dice: oye, Bortus, tengo 3000 oros en líquido. ¿Cuánto podemos tardar en llegar a X? ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces esos 3000 oros en líquido vienen 1000 que son líquido inútil que no podemos mover. Y es como si no existiese. Lo único que puedes hacer es venderlo en el bazar. Caerá un 15% su valor o incluso más, porque lo tienes que vender a la izquierda. Y por lo tanto, a lo mejor esos 1000 son 700. Así que mucho cuidado con qué es líquido útil y líquido inútil. Ejemplo de líquido inútil, tenemos el arco. El arco al que me refiero es este. Esto es líquido completamente inútil. Hay aquí una persona que tiene, yo sé quién es, que tiene 10.000 oros en líquido. Y su cuenta vale 10.000 oros más el líquido por tener esto. Pero es inútil porque nadie lo va a comprar jamás en la vida. El valor real de esto es el de la izquierda, porque es líquido completamente inútil. Así que hay que saber diferenciar. Por eso, aunque tú tienes 5.000 oros en líquido, puede ser que realmente útil sean 3.000. Vale, siguiente punto. Servidores. Esto es muy importante entenderlo para algo muy básico que es el trading. Vale, primero de todo, existen 3 servidores. Y no, uno de ellos no es el asiático. El asiático lo dejamos aparte porque es chino y tienes que tener una cuenta china que requiere de un número de teléfono chino y es un juego diferente. Tenéis 3 servidores. Europa, en la que por ejemplo juego yo. NA, en la que suele jugar gente de LATAM, gente de Estados Unidos. Y existe un tercer servidor en el cual no es jugable, pero que está en el juego. ¿Cuál es este servidor? Este servidor es el que alojaría el mail, el que alojaría el bazar y el que alojaría el banco del clan. Y es por esto por lo que podemos tradear entre gente de Europa y DNA, porque este tercer servidor es un enlace entre ambos. Por eso el bazar lo compartimos, por eso yo puedo mandar un correo o recibir un correo con gente de DNA, y por eso yo puedo dejar cosas aquí y alguien de DNA las puede recoger, porque es un tercer servidor que hace de vínculo con los 2 servidores que hay. Por lo tanto, chicos, sí, esto es una pregunta que se me hace mucho y la quería responder aquí. Sí, se puede tradear entre Europa y NA todo. ¿Por qué? Porque existe ese tercer servidor que nos enlaza. Siguiente, cosa importante de la que hablar. Estaríamos hablando en este caso de impuestos. En el juego también hay impuestos y esos impuestos son los siguientes. Tenemos, cuando vamos a vender, bueno, cuando vamos a comprar un objeto no nos cobran impuestos. Nos cobran el precio que hay aquí, en este caso 6 oros. Ahora, cuando vamos a vender sí que nos cobran una cantidad de impuestos. ¿Cuánto es esta cantidad de impuestos? Depende de lo que te valga aquí porque es en porcentaje. Tienes un 5% de impuesto de venta, es decir, lo que te cuesta a ti dejarlo vendiendo, que te lo quitan de la cartera. Vais a ver como ahora me van a quitar 30 platas de la cartera. Veis que está en 36 platas. Si yo lo pongo en la lista, baja 6 platas. Me han quitado el impuesto. Es un 5%. Y cuando se venda, habrá un 10%, ¿vale? Que serán otros 60 platas, que el bazar no me va a dar. ¿Por qué? Porque es el impuesto cuando lo has vendido. Entonces, sabiendo esto, tenemos un total de 15% de impuestos. Ahora, habrá gente preguntándose, Bortus, entonces ¿hago instasell? No. Cuando tú haces instasell, también te cobran los impuestos. En este caso, 13 cobres y 25. Lo que pasa es que te los quitan del tirón. Pero te cobran lo mismo. Los mismos impuestos, como veis ya me ha llegado el del sello que he puesto a vender. Te cobran los mismos impuestos sea en izquierda o en derecha, que es un 15%. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque luego pasa lo típico de llega alguien, pone a vender algo de 2000 euros y me dice, Bortus, solo he recibido 1700, claro.
En realidad has recibido más, que habría recibido 1800, pero te ha quitado 100 de la cartera de antes. Por lo tanto, has tenido que pagar por 2000 oros 300 oros. Esto se hace para que no haya inflación. Por eso después de 12 años, las legendarias valen muy similar. Por eso, tras 12 años, la persona que tenía hace 6 años 10.000 oros, su valor actual es prácticamente el mismo. Sin embargo, en otros juegos no ocurre. En otros juegos, tú tenías 10.000 oros, vuelves a jugar 6 años después y no te da ni para pipas, ¿vale? Así que bueno, siguiente. ¿Cómo podemos saltarnos estos impuestos? Para eso tenemos el Discord que he comentado antes, Overflow. Podemos saltarnos los impuestos tradeando aquí con la gente. Normalmente aquí las cosas se pueden tradear a unos precios fijos y a unos precios porcentuales. Normalmente la mayoría de objetos, no todos, por ejemplo las legendarias se venden al 85%, es decir, el impuesto te lo sigues comiendo igual, pero te aseguras que no se te atasque. Pero hay ítems como por ejemplo, aquí esta persona pone que está vendiendo Ghostly Infusions y 4 perles por 0,9. Esto es el que lo vende al 90%. ¿Qué significa eso? Que si él lo vendiese al bazar, lo estaría vendiendo al 85%, porque el 15% extra se lo lleva al bazar, pero se lo vendes a los jugadores y te ahorras ese 5%. Ganas un 5% extra. Eso está de puta madre. Por cada 1000 oros, ganas 50 oros más. Y la persona que te lo compra, en vez de tener que comprárselo por 1000 oros, te va a pagar 900. Por lo tanto, se ahorra un 10%. Y nos saltamos, este impuesto por aquí es completamente legal, ¿vale, chicos? Aquí dentro de este, porque ya ha pasado lo típico de que durante todo este tiempo ha habido gente diciendo que esto es ilegal. En este Discord está, literal, el director del juego. El director del juego tradea en este Discord. Hay unos cuantos desarrolladores, yo conozco a alguno de aquí, que tradean aquí. Yo he tradeado con uno de los desarrolladores de aquí varias veces. Es decir, el propio director del juego está en este propio Discord, no hay ningún problema. Y aquí, como podéis ver, aquí este está comprando memorias de Aurín por 90%. Se va a ahorrar un 5% del coste y tú vas a ganar un 5% extra. Van en al último, la verdad es que sí. Bien, siguiente puntito del que tenemos que hablar. ¿Dónde vender y dónde comprar? Vale. Esto es muy simple. Tenemos... No vamos a poner este porque es un mal ejemplo, pero vamos a poner... Por ejemplo, el ejemplo... El ejemplo de las motivaciones. ¿Dónde compramos? Es muy simple. En izquierda. ¿Qué significa comprar en izquierda? En la tabla de la izquierda. ¿Por qué? Porque me voy a gastar 9 oros y 5 platas y 95 cobres. ¿Dónde lo voy a vender? En la derecha. Voy a ganar 90 platas más. ¿Entendéis? No hay mucho más. Y esto es muy importante que lo entendáis. Si queréis hacer goldmaking es muy importante que lo entendáis. Porque te va a llegar el típico que va a decir... Bueno, vamos a vender esto, pum, instasell. Este ejemplo has perdido 10 cobres, que no es nada. Pero a lo mejor le pones un exótico y estás perdiendo 10 platas. Seguro que pensáis, 10 platas no es mucho ya, pero si haces eso siempre a lo mejor estás perdiendo al mes 150 euros. Al año a lo mejor estás perdiendo el valor de una legendaria casi. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya no hablemos de si vendes una legendaria. Si pones a vender una legendaria, vamos a buscar, yo que sé, una que está barata, Incinerator. Son 300 euros lo que pierdes para hacer instasell. O haces instabuy, pierdes 300 euros. Siempre se vende en izquierda, siempre se compra en derecha. Fin. ¿Y cómo se baja? Un cobre. Esto voy a hacer mucho hincapié en este punto. Vamos a poner el ejemplo de nuevo de las llaves, ya que las tengo aquí. Importante. Si yo pongo esto a vender, ¿qué es lo que hago para que me lo compren primero? Le bajo un cobre y soy el primero. La persona que va a llegar a la motivación de fisura inestable es una persona que va pensando en comprarse una motivación de fisura inestable y que te la va a comprar igualmente. Vas a tardar lo mismo en venderlo que si haces así. Y le bajas 70 platas. Sigues estando el primero y solo te lo va a comprar la persona que ha entrado a comprarlo. Por lo tanto, no es que haya una alerta que te diga, hey, esto se está vendiendo mucho más bajo y tú vayas a ir corriendo a comprarlo. Porque si tú no necesitas esta llave, tú nunca vas a comprar esta llave. ¿Entendéis? Esto no es irte a la tienda y, hostia, la Coca-Cola está rebajada, pues me la compro. No, porque aquí no te sirve eso. Tú esta llave la quieres para un punto en concreto, que es abrir ciertas cajas. Si tú no quieres abrir estas cajas, nunca vas a venir a por este ítem. Por lo tanto, bajarlo más de un cobre es de ser un completo deficiente mental. Además de que te vas a cargar el ítem. Por lo tanto, no lo hagáis. No lo hagáis. Simplemente. Se vende a un cobre menos, se postea la compra a un cobre más. Cualquier otro movimiento es de ser un completo imbécil. Siguiente punto.
¿Qué son los muros, los undercuts y los overbids? Aquí tenemos un ejemplo muy bueno. ¿Qué es un undercut, qué es un muro y qué es un overbid? Más, voy a hacer yo un overbid para poner el ejemplo en la misma foto. Y ahora lo cancelo, que tampoco soy imbécil, ¿sabes? Bien, ¿qué es un undercut? Un undercut es cuando una persona es retrasada mental y le baja mucha cantidad de oro a un objeto. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta de nunca hacerlo, porque literalmente es de ser gilipollas. ¿Por qué? Porque estás perdiendo 50 platas por unidad. Este tío está perdiendo aquí 70 y tantos oros. ¿Por qué? Porque se creía que así lo vendería antes. Spoiler, lo único que ha conseguido al hacer el undercut es que la gente entre en pánico y lo baje mucho más. Y lleva intentándolo vender desde ayer. Claro. Ahora el tío se le ha atascado el ítem, va a tardar mucho más en venderlo si es que lo llega a vender, acabará cancelándolo, perdiendo 60 euros más y teniéndolo que volver a bajar, contando que a lo mejor va a acabar perdiendo en un total de 250 euros por hacer el imbécil. Por lo tanto, nunca hagáis undercuts porque nunca os va a salir bien. ¿Qué es un overbid? Esto que he hecho yo hace un momento, que ya lo he cancelado, que es hacer lo mismo pero a la subida de precio. Tú haces una subida de precio demasiado alta e innecesaria, porque van a tardar lo mismo en vendértelo, y pierdes oro. Haciendo que pueda llegar a mucha gente, cancelar sus posts, reposteártelos por encima y has subido de precio el ítem para nada. ¿Y qué es un muro? Esto es un muro. Cuando un ítem tiene una cantidad X normal de ítems puestos a la venta y llega alguien que es normalmente bastante gilipollas y te mete una cantidad superior. Es decir, de este normalmente un sello de transferencia puedes ver hasta 40 posteados a la vez y no importa. Está bien, es lo normal. Si ya hay 50 o por arriba, ya empieza a considerarse muro. Si posteas 185, si posteas 189, lo único que estás haciendo son muros que lo que va a hacer es que la gente se ponga nerviosa, cancele y poste encima de ti. Al final todo es peor para ti y para tu economía. Así que esto es un muro, un overbid y un undercut. Siguiente. Un punto muy importante es el tiempo y rentabilidad. Y es algo que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis goldmaking. Tiempo, rentabilidad. Si yo tengo ahora mismo un objeto que me da 500 oros de profit y tardo un mes en venderlo, y tengo un objeto que da 10 oros de profit y tardo 2 horas en venderlo, ¿qué es mejor? La respuesta, muchos pensaréis 500 oros, Borto, es mejor que 10. No. Tenéis que tener en cuenta el tiempo y el oro. Es decir, si yo voy a ganar 10 oros en 2 horas, posiblemente en el mes que tú tardes en ganar esos 500 oros, yo estaré ganando a lo mejor 3000. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por eso vais a tener siempre un problema muy grande si no lo tenéis en cuenta. Por ejemplo, esto se tiene mucho en cuenta, que ya lo hablaremos luego, que es el tema de inversiones. Hay mucha gente que hace la mayor cagada del juego, que es: hola, me creo Goldmaker y lo que voy a hacer es... ¿Dónde están los diseños? Aquí. Lo que voy a hacer es invertir en diseños del león negro. Invertir en diseños del león negro es de ser una persona que todavía no entiende cómo funciona el bazar. Si yo me compro un diseño del león negro, a no ser que tengas mucho oro, que de eso hablaremos luego, que yo, por ejemplo, hay un ítem en concreto que es una lanza de asesino no sé cuántos. Esta lanza de aquí, yo, por ejemplo, tengo más de 100. Porque yo me lo puedo permitir. Yo tengo más de 300.000 oros y me puedo permitir meter 100 en esto, que además me costaron una mierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa si lo haces tú? Que a lo mejor te vas a gastar 350 euros en comprarte 10 lanzas de estas. Y luego, para venderlos, a lo mejor vas a tardar 6 meses a que suba el precio óptimo. Vas a haber ganado 300 euros en 6 meses. 300 euros en 6 meses, si tienes oro que te sobra y que no tienes nada que hacer con él, ok. Pero de normal, 300 euros en 6 meses. Chicos, 300 oros en 6 meses. Para que os hagáis una idea, con 300 oros, duplicarlo y convertirlo en 600, puedes hacerlo en 2 o 3 días. 6 meses, puedes transformar esos 350 euros en 150.000.
Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta mucho tiempo y lo otro. Siguiente punto. Un punto importante del que quiero hablar. ¿Cuándo comprar y cuándo vender un objeto? El 99,9% de los objetos da igual cuando los compres y da igual cuando los vendas. Esto es un bulo súper creado por la comunidad y súper extendido, que es que los sábados por la tarde se compran mejor los ítems y se venden mejor los domingos. No. No. La gente no espera un sábado para comprar o vender. No ocurre. Y no lo digo yo, lo dice la app, ¿vale? No lo digo yo. Voy a bajar las alertas, ¿vale, chicos? Porque esto luego lo voy a subir a YouTube. Y muchas gracias, Javilón, tío, por esa sub. Grande, tío. Entonces, muchas gracias, tío. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? No tienes que comprar el sábado, no tienes que vender el miércoles. Es indiferente. Y no lo digo yo, lo dicen las gráficas. ¿Cómo podemos ver las gráficas? Lo hablaremos en el bloque de herramientas, pero os puedo enseñar un ejemplo ahora mismo. ¿Cómo podría ser Electo? Aquí tenéis gráficas. Podéis ver todo un año de compras y ventas. Y no es que todos los lunes baje y todos los miércoles suba, no. No existe ningún dato entre todos los objetos que existen en este juego, que son decenas de miles, que te diga que efectivamente hay un día en el que se vende más y un día en el que se vende menos. No existe. Por lo tanto, dejaos de paranoiar con eso. Y efectivamente, aquí me han dicho en el chat, ¿por qué he dicho antes 99,9%? Hay un 0,1% de objetos que sí. Ejemplo, memorias de batalla. Las memorias de batalla se venden mal los viernes, sábados y domingo. ¿Por qué? Porque son los resets de mundo contra mundo. Por ejemplo, las vetustas. Las vetustas se venden mal los lunes. ¿Por qué? Porque el reset donde puedes comprar las 5 vetustas por cuenta son los lunes. Pero, como digo, ese es el 0,1% de los ítems. El otro 99,9% no existe ninguna regla. No existe. Si viene tu amigo que se cree Goldmaker porque tiene 1500 oros y te dice que sí, dile que te chupa la polla. Que aquí te está diciendo el señor más rico de Europa que eso no existe. ¿Vale? Vale. Siguiente punto. Nota de oro. Punto de oro. Lo más importante y que parece de imbéciles, pero que todo el mundo falla es que esto además deberíais también tenerlo en cuenta para vuestra vida. No gastes más de lo que generes. Si yo tengo 2000 oros y genero al día 150, significa que en una semana voy a tener 3050. Pero si durante ese proceso me ha gastado 200 al día, significa que me pongo en 1650. ¿Quieres hacer oro? Deja de gastar tanto. ¿Quieres hacer oro? No te gastes la mitad del oro que tienes, no el generado, sino el que tienes, en diseños. Espérate un poco. Deja siempre un mínimo. Y esto lo digo porque he visto muchos ejemplos de gente de, oye, Bortus, yo es que no soy capaz de equiparme, quiero equiparme full legendario. Ya, cabrón, tenías 5000 oros, ahora tienes 3000 porque te lo has gastado todo en gemas. Si tienes un propósito, vete a por él. Está bien que metáis algo en gemas y en lo que os salga de los cojones, pero por lo menos no llores. Es que yo quiero llegar a... ¿Qué es esto de Adobe Acrobat? Yo quiero llegar a 5000 oros y no puedo. ¿Por qué? O yo quiero llegar a 20.000 oros y no puedo. ¿Por qué? Porque te estás gastando más de lo que generas. Y como último punto para este primer bloque de conceptos básicos, tenemos un pequeño glosario. Si se os ocurren cosas que yo no vaya a decir en el chat, irlas comentando a la vez. Y si todavía no he terminado este punto, las leeré. WTS significa want to sell, es decir, quiero vender el objeto que te voy a decir a continuación. WTB, quiero comprar. WTT, quiero intercambiar, ¿vale? Ecto, pegotes de ectoplasma, el material. MC, Mystic Coins, es decir, monedas místicas, otro material. T3, T4, T5, T6 es el tier de ciertos materiales. ¿Qué materiales? Esto, por ejemplo, que veis aquí es un polvo tier 5. ¿Cómo podemos saber cuál es tier 5 y cuál es tier 6? Desde el propio banco lo podéis ver, porque os sale básicamente, el primero de la lista es el tier 1, así hasta el tier 6. SS, antes de que alguien piense en seguridad social, son Spirit Shards, esquilas espirituales. Esta moneda de aquí, que hablaremos luego más sobre ella, porque es la moneda que más oro da, son más de 3 oros y medio cada una. VM, Volatile Magic, es decir, magia volátil, esto que veis aquí abajo. UM,
un Bone Magic, magia liberada. Esto que veis aquí de la Divinity son 3. ROI, Return of Investment, es decir, es el porcentaje de beneficios que tenemos respecto a la inversión. Esto es algo que tienes que tener muy en cuenta en crafting y en flip, porque no es lo mismo ganar 50 euros con una inversión de 5.000 que ganar 50 euros con una inversión de 200. Una tiene un 25% de ROI y la otra tiene un 1% de ROI. ¿Qué te interesa más? La de 25. ¿Por qué? Porque puedes invertir menos, por lo tanto dedicar el resto del oro a más cosas. Profit, beneficio. As, como culo. Antique Summoning Stone, es decir, las piedras vetustas, que son unas piedras de End of Dragons. GOM, Gift of Mastery, don del dominio, en español. Que se hace para, que hablaremos más adelante de ello, de legendarias de primera generación. GOGM, lo mismo pero de tercera generación. GOB, G-O-B, Gift of Battle, don de batalla, que se consigue en mundo contra mundo con esta ruta. GOE, Gift of Exploration, que es el don de exploración. Y esos son los que tengo apuntados. Si a alguien se le ocurre más, los podéis preguntar en los comentarios de YouTube y os los voy contestando.